Hola Naseros, como podéis ver estamos en la Mobile y estamos en el stand de D-Link y estamos con un técnico que sabe mucho, estamos con Alberto, técnico de D-Link, especialista en tema de switching. De hecho, si sois alguna empresa y tenéis algún problema, que sepáis que contactando con él os lo va a solucionar. Entonces aquí vemos la gama de switches que tenemos y bueno, más que nada aprovechando que estoy aquí para que Alberto nos expliques un poquito la gama que tenéis de switches. Ya en su día expliqué básicamente qué hace falta para una empresa, los tipos de switches que hay gestionados. Y bueno, explícanos tú un poquito por encima qué tipos de switches tenéis, qué gamas y qué es lo que podemos encontrar dentro de Link. Estupendo. Bueno, hemos traído una pequeña muestra porque tenemos un portfolio bastante grande, pero para poner un poquito en situación, desde la gama más baja, los que llamamos Smart Switches, estarían estos aquí, las series 1100, 1210, lo que el otro día comentabas de la parte de VLANs, todo ese tipo de cosas, la vamos a poder gestionar desde este tipo de switches, que además tienen integración con nuestra plataforma de Nucleus Connect, para la gente que también quiera unificar la parte de switch, la parte de wireless. Eso lo explicaré en otro vídeo, aunque ya expliqué que es Nucleus Connect. La parte de VLAN, de VLAN, la explicaré sin la parte gestionada vuestra de Nucleus, pero luego haré un vídeo explicándola con Nucleus. Perfecto, sí. También muy interesante. Y aquí vamos a tener ya algunas funcionalidades, pocas, pero alguna que otra con la capa 3 a nivel de, bueno, de IP interfaces y demás. Subiendo un poquito el escalón, ¿vale? Están puestos según un poco la gama, ya una gama más media. Tenemos otra serie de switches que ya permiten un stacking físico por el tema de redundancia, tenemos fuertes redundantes, tenemos más funcionalidades de capa 3 para poder poner, no sé, protocolos como VRRP, cosas que vamos a necesitar en unos entornos profesionales más exigentes. Y si seguimos subiendo, pues lógicamente, aparte de funcionalidades, sobre todo vamos a subir en lo que es la capacidad de switching con puertos de muy alta velocidad. Puertos de 10G, SFP+, y puertos en la parte para la stacking o para uplinks, puertos hasta 100 gigabit, ¿vale? En este caso de los DXS3610. Los 3410 que estarían por aquí tienen puertos de 10 y 25 gigas, ¿vale? Según lo que queramos utilizar, una u otra velocidad. Y luego ya lo más alto que tenemos aquí, esto ya es todo un concentrador de fibras, todo puertos a 100 gigas, para meterle transceptores de fibra a 100 gigabits por segundo. Claro, esto ya son todos de 100 y evidentemente ya es el top of the rack, Correcto. o como lo quieras decir, que esto sí que ya entraría dentro de la gama de data center, porque ya todo de 100G, y así que podría ser ya más que un top of the rack, ya entraría dentro de gama data center. Exacto, son máquinas mucho más potentes, están preparados para generar, pues eso, toda la parte de switching, una capacidad muy alta, y lógicamente, pues eso, que tengan toda la redundancia que comentábamos. La parte de stacking físico, la parte de redundancia eléctrica, los ventiladores, poder extraerlo en calientes, todo lo necesario para equipos que en ningún momento dejen de funcionar y que no nos dejen tirada nuestra red, porque son evidentemente una parte muy crítica de la red, si son el core de nuestra red. Claro, y evidentemente podríamos tener, como ya expliqué, la capa de agregación, de enlace, evidentemente tendríamos todo aquí. Bueno, de hecho se ve aquí, está hecho por agregación, exactamente. Enlace. Correcto, estos serían más, a lo mejor, equipos más de acceso, ¿vale? Son muy utilizados a nivel de pymes, a nivel de pequeñas empresas, porque son justo para sus necesidades. A lo mejor necesitan un par de switches para interconectar los dispositivos y en esta gama van a poder configurar esas VLANs, algún protocolo para evitar bucles, lo básico y necesario para esas... O una pyme pequeñita que a lo mejor se queda solo aquí. Evidentemente, no tiene que subir de nivel. Exacto, y no necesita pasar a otros niveles, lo que tú decías de agregación. Ya si queremos otros niveles con más cara y ojos, ¿no? Con más capacidades, lo que decíamos de funcionalidades de capa 3, de protocolos de enrutamiento dinámico, lo que sea necesario, nos vamos a esta gama, que aquí tenemos, insisto, bastante más switches, pero no podíamos traerlos todos. Sí, claro, evidentemente. 1510, 3130, 3630, según las specs que vamos a necesitar en un entorno u otro, vamos a decantarnos por una modalidad. Y aquí la parte de arriba lo que decimos, sobre todo muy alta velocidad, porque los equipos que actúen de core, sobre todo lo básico es que no hagan de cuello de botella nuestra red, que pasen súper rápido todo ese tráfico y vamos a necesitar esos puertos de muy alta velocidad. No solo de uplinks entre ellos, sino los mismos puertos que vamos a utilizar que sean mínimo de 10G para que puedan funcionar, ya sea con fibra o en eléctrico. O en eléctrico. Y evidentemente ya con una muy buena capa 3, ya evidentemente ya tienen unas prestaciones, pues bueno, básicamente de lo que son, ya de equipos que ya tienen incluso un routing, no es un router, pero ya hacen capacidades de routing bastante altas. Exactamente, la parte de multicast tenemos la multicast L3, el routing, lo que decías, routing dinámico, soportan OSPF, vamos a tener más prestaciones que claro, en ese tipo de entornos sí que le podemos demandar a un switch
y que vamos a poder trabajar con ellos. Aparte de las velocidades, y aparte de que ser máquinas más potentes, por CPU, por RAM, que evidentemente tienen que soportar todo el tráfico, pero también les vamos a dotar de más funcionalidades, como digo, tanto de capa 2, que se le presupone a cualquier Switch, evidentemente, si no mal, como de capa 3. Algo que parece que es una tontería, pero también es importante. Veo que también tenéis los transceptores. Exactamente. Porque es una pregunta muy habitual. Oye, ¿con este Switch hace falta que el transceptor sea de la marca? No hace falta que sea de la marca, pero que sepáis que también tienen transceptores de la propia marca. Correcto. Y bueno, si tienes que comprar ya lo que es el equipo y el transceptor, lo normal es comprar todo junto. Lo normal es tenerlo todo junto, ya sea si es fibra multimodo, monomodo, según la distancia, tenemos para más hasta 80 kilómetros, también incluso transceptores de cobre. Si en algún momento tenemos un concentrador de fibras, que en estos slots también se admite uno de cobre de 10G. O sea, al final es buscar un poco el escenario concreto que nosotros necesitamos aplicar y evidentemente lo que tú dices, los transceptores, como también incluso los latiguillos de 10G, también lo tenemos también en nuestro portfolio, exactamente. Claro. Para este stacking, por ejemplo, estos equipos que hacen stacking a 10G, tenemos ese cable que va directamente, ya lleva como el transceptor puesto. Sí, claro, sí. Para poder hacer todavía más fácil la labor del stacking físico entre ellos. Claro. Y luego, de cara a la gestión, evidentemente se pueden gestionar a través de la interfaz web. Correcto. Se pueden gestionar, no tengáis miedo, pero se pueden gestionar también a través de CLI, de CLI. Correcto. Que evidentemente no es lo habitual en según qué entornos, pero cuando tenemos un entorno muy complejo con muchos equipos, si tú ya tienes tus scripts, tienes ya tus cositas hechas, es más rápido lanzar un script y configurar todo de golpe, que digo yo, que no andar por la terminal picando en cada uno a uno. Al final es que depende mucho del usuario, porque hay usuarios que son más duchos en la parte de CLI, ¿vale? Sí. Como en mi caso a mí me gusta mucho más todo lo que es por comandos, pero luego la parte de interfaz web es muy intuitiva y para gente que, por ejemplo, comentábamos el stacking, que nunca lo ha hecho, es bastante sencillo, ¿no? Porque accedes a un menú, un submenú, hay como poquitas opciones y eso a una persona que es la primera vez que tiene que realizar según qué tipo de configuración le va a ayudar mucho. Es como un paso a paso muy guiado y ese tipo de gente le gusta mucho el tener esa dualidad. Dice, bueno, yo a lo mejor en los comandos, aunque tengo el manual que me lo descargo de vuestra web, pero yo prefiero irme a una parte más visual, que así como que sé lo que estoy haciendo y me van saliendo esas ventanas emergentes que me dicen, ahora necesita usted reiniciar el switch para que surtan efecto los cambios que ha realizado. O que hay un conflicto, quiero activar Spanning Tree, pero tengo RPS y hay un conflicto, pues son dos protocolos para lo mismo. No se puede. Pues todo ese tipo de informaciones, para la gente que a lo mejor que los comandos tengo un poquito más de respeto, la parte de interfaz web se lo hace mucho más sencillo. Sí, pero lo bueno es que tienen los dos. Correcto. Evidentemente. Correcto. Y luego ya por último, que sería como el bucle o cerrar con un broche de oro todo, tendrías Nucleus Connect. Exactamente. Que sería una cosa, bueno, no es híbrida, porque evidentemente no tiene nada que ver con un CLI, con un CLI, pero sí que es verdad que puedes administrar muchos equipos de golpe y hacer una gestión que por interfaz web sería muy latosa, ir equipo por equipo, puedes gestionar, bueno, aquí no lo estáis viendo, luego los enseñaremos, tenemos los APs, puedes gestionar una red bastante compleja con muchos APs, con switches, puedes gestionarlo todo pues de una manera muy rápida, muy intuitiva, casi como quien dice, con dos clics decir, esta configuración pásamelo a todo. Exactamente, meter en gestión todos esos puntos de acceso de una sola vez, como tú bien estás diciendo, sobre todo la parte de monitorización, de en todo momento tener controlada tu red, porque una de las cosas que más se pide hoy día es, no solo es la instalación y la gestión de los equipos de una forma que tú quieras, sobre todo es la parte de tener esa monitorización, esa gestión proactiva, antes de que haya cualquier cambio en la red, cualquier anomalía, que entonces es constantemente informado de lo que está pasando, de tráficos, picos de tráfico, cualquier otra historia, que tú tengas esa visibilidad. Entonces, Nucleus Connect tenemos la dualidad de, lo podemos tener en un producto hardware, ¿vale? Que es la DNH100, la controladora, o bien lo puedes tener en un servidor, porque es un software totalmente gratuito. Que va corriendo. Correcto, y que tú lo puedes probar. Para la gente que es la primera vez, pues mira, es bastante sencillo, porque tú lo puedes probar, lo instalas en tu máquina y ya le pones cara y ojos, y es bastante sencillo luego ir haciendo. Y claro, cuando tienes una instalación con bastantes puntos de acceso, no tiene sentido ir uno a uno. Claro, de esta forma vas a integrarlos todos, le vas a subir a todos una configuración. Incluso en el despliegue. Correcto. Porque en el despliegue te puedes dejar todo, como quien dice, ya preconfigurado, prehecho, colocas todos APs, colocas todo, lo lanzas, se autoconfigura y ya lo tienes. Correcto. Y luego la integración, como tú bien decías, de la parte de switching, entonces tienes todo
en un mismo dashboard de, ostras, tengo aquí los switches, los APs, estoy viendo lo que necesito, si hay cualquier tipo de cambio, puedo hacer los cambios de la configuración, Claro. pero solo se los subo cuando yo creo que no va a afectar en un entorno en Claro. producción. Entonces, a lo mejor le pongo un schedule, una programación de que lo haga esto esta noche, que sé que en ese momento no estarán trabajando y en ese momento surtan efecto Claro. los cambios. Entonces, claro, para ti como técnico, como instalador o Claro. ingeniero, lo que sea, es mucho más llevadero el trabajo porque tú has hecho los cambios y programas cuando quieres que surtan efecto. Claro, y sobre todo porque realmente ya no solo que lleves una instalación muy grande y compleja y sea más cómodo, sino incluso para llevar muchas instalaciones pequeñas, Sí, porque es muy habitual a lo correcto. mejor un instalador que lleva, como se suele decir, administra 10 o 12 colegios porque le han montado la red a 10 o 12 colegios que a lo mejor Exacto. tienen unos cuantos switches con una docena de APs, pero lleva 10 o 12 colegios, una docena de empresas, lleva, Exacto. entonces a lo mejor lleva 40, 50 instalaciones y sí que es verdad que a través de ese sistema es muy fácil entrar, lo típico, Correcto. le llaman, oye, que no me va la wifi en tal sitio. Tú entras en remoto, Y puedes tener visibilidad. accedes, ya ves el histórico, ves las gráficas y ya puedes más o menos detectar hay este problema. Incluso Correcto. desde ahí puedes reiniciar un equipo, actualizarlo Exactamente. y te evita el desplazamiento a tener que ir a ver qué ha pasado. Correcto, porque claro, si tienes los switches, al ser switches PoE, lo que tú acabas de decir muy bien, en algún momento a lo mejor hay algún punto de acceso al que no llegamos, está apagado lo que sea, tú puedes forzar a ese puerto que se haga un reinicio, pues apagarlo, encenderlo, programar, lo que decíamos de Claro. ver tráficos a la vez de Nucleus Connect, o sea, el que todo esté integrado, al final te va a ayudar Da más mucha información. para cualquier cosa de troubleshooting, que no sabes por dónde tirar, qué ha sucedido, hacer un análisis de lo que está sucediendo, lo que decíamos de picos de tráfico, momentos de saturación de la red, tener Claro, esa visibilidad, claro, es algo muy valioso para el claro. técnico, que sobre todo que no se desplace Es que es, físicamente allí. es que es el mayor coste, el Eso, desplazamiento. correcto, Claro, y a lo mejor es algo tan tonto como que alguien sin darse cuenta ha desconectado el cable del PoE y del switch, ha desconectado cualquier un cosa, cable y él ya ve y dice, no, pues que este cable está desconectado. Oye, mira a exacto, ver si el puerto número 12 si está conectado el cable. No, que está soltado. Y ya te ha ahorrado el viaje. exactamente. También tenemos incluso, decíamos en Nucleus Connect, una app, cuando son, por ejemplo, puntos de acceso individuales, a lo mejor no hay instaladores que nos pidieron esta solución, porque claro, Claro, van a sitios concretos y es uno o dos APs y lo quieren rápido. Con esta claro, app tienen para hacer lo básico, el SSID y dos o tres cositas, y la claro, contraseña y demás, también lo tienen. O sea, intentamos adaptarnos según el tipo de cliente para hacerle la vida lo más sencilla posible y también lo más rápido, ¿no? Porque en este día a día que muchos llevan es sobre todo la celeridad de las claro, instalaciones, pero luego lo que tú decías, vale, lo he dejado instalado, pero luego tengo visibilidad y conocimiento sobre esa red. Que no me llame un cliente y yo no tenga capacidad de claro, saber y cómo te ayudo, tengo que desplazarme, pues lo que tú decías, claro. eso es lo más costoso. Que yo tenga desde mi móvil, desde mi ordenador, vale, me conecto en remoto y empiezo a tener una visibilidad de lo que está pasando. Oye, es verdad, veo saturado, lo que tú decías, es que este punto de acceso no lo veo en la red. Vamos a revisar, porque si Claro. tengo acceso del switch, miro, uy, este puerto no veo nada No veo conectado. nada conectado, Y, claro. y la parte, la capa 1, la parte física, muchas veces, lo sabemos todos, resuelve un montón de casuística, de problemáticas del día a Sí, día. sí. Es que a la larga está la capa 8, que es la peor. Claro. Y luego, de cara al instalador, que esto es una cosa, Sí, porque me escribe mucho instalador, me pregunta mucho, sí, explícanos muy por encima, porque vale. tampoco es cuestión, la parte que tenéis vosotros vosotros tenéis software específico Sí, para instaladores, correcto. yo tengo un proyecto y yo como instalador me dicen, oye, tienes que hacer una instalación en esta oficina, en este edificio, en un colegio, en un hotel. Vosotros tenéis herramientas para hacer un diseño antes de entrar a hacer la instalación como tal, para colocar varios APs, switches, para colocar todo, Correcto, ver cómo irradian, ver cómo sería la configuración y hacer un prediseño para exactamente, poder ir al cliente y decirle, oye, mira, de una manera más gráfica, decir, incluso se le puede cargar el plano del hotel, del edificio, del el plano que exactamente. sea, y explícanos un poquito por encima cómo lo Pues gestionáis, en qué consiste. muy sencillo, es otra herramienta también gratuita, el Wi-Fi Planner, que nos permite hacer justo lo que acabas de comentar tú. Teniendo el plano de la zona donde queremos poner los puntos de acceso, vamos a poder poner los diferentes APs, porque claro, según el que estamos poniendo Claro. irradia con más o menos potencia, según sea Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, etcétera, un 2x2, un 4x4. O podéis comparar, coloco dos APs o coloco uno y veo la Ex- eficiencia que tiene, uno grande o exactamente. dos pequeños. Intentamos buscar Sí, que no sí, haya solapamiento, que no haya interferencias, vemos los mapas de calor e incluso es un claro, software que la verdad es que está muy bien, muchos lo utilizan porque les genera luego un documento
que lo pueden claro, presentar de cara a un claro. cliente o a una persona que le haya solicitado ese trabajo. Entonces ahí en ese desglose aparecen los puntos de acceso que serían necesarios, los modelos, estos mapas de calor que comentábamos Sí, sí, para ver un poco el diseño. A ver, es todo sobre el papel, luego evidentemente hay que llevarlo a sí. la parte práctica, como todos sabemos, donde a Pero es un veces, inicio, correcto, pero es un claro, inicio, para ponerle cara y ojos. Luego a lo mejor, uy, aquí hay una pared o hay algo de vidrio que está generando interferencias. Claro, hasta que no se va la instalación hay claro, cosas que nos encontramos. Pero lo que tú acabas de decir, el tener un punto de partida de no tengo ni idea, no sé cuántos poner ni qué modelos, de pronto te dicen 17 APs de esta forma, de estos claro, modelos, claro, los instaladores eso lo agradecen un montón, porque ya tienen un punto de partida, ya saben cómo tratar la solución y luego a lo mejor hay que ajustar un poco, oye, en este despacho, en esta zona, parece que no llega cobertura. Pues a lo mejor es un punto de acceso el que tienes que poner y ya resuelves. o lo has colocado en el plano aquí, O lo lo has tienes que colocar unos metros a la izquierda, por lo que sea, exactamente, algo pero ya ya no es ir al entregarle, detalle. claro, pero ya no es entregarle al cliente un listado Excel con los APs, sí, vale, la designación técnica, pero esto que ya lo ves en un plano, ves cómo irradian, Exacto. ves dónde llegan las coberturas, Nosotros, ya es, nosotros en Edelic hacemos mucho eso, asesoramos mucho. En los proyectos nos piden claro, mucha ayuda. Porque claro, es lo que tú acabas de explicar es, oye, ¿y cómo empezamos aquí? ¿Cuántos switches, APs? Y entonces nosotros claro, siempre nos metemos mucho, nos involucramos mucho en los proyectos. Oye, ¿cómo tenéis esto puesto? claro, A veces son migraciones que quieren mejorar por temas de velocidad. Decimos claro, buscando switches de ahora que 10G o demás. Y otros, la parte de Wi-Fi, pues lo mismo. Pues a lo mejor vienen de Wi-Fi más, de normas más antiguas, quieren modernizarse, buscan más cobertura, mejores velocidades. Lo mismo, nosotros claro, nos involucramos y les asesoramos. No le dejamos, oye, toma la herramienta Wi-Fi Planner y ya me llamas. claro, No, muchas veces incluso nosotros, nuestro departamento de ventas también claro. se involucra y dice, vale, no te preocupes, yo te ayudo, lo hago y lo revisamos conjuntamente. Y eso lo agradecen mucho también. Es que es algo muy importante porque evidentemente en este sector hay gente muy profesional que sabe mucho, que no necesitan ayuda porque ya, Correcto. pues eso, ya tienen muchísima experiencia, pero sí que es verdad que a veces hay instaladores que vienen del mundo de la electricidad, que son Exacto. más que instaladores de redes, vienen de la parte eléctrica y, oye, ya que has montado tú la parte eléctrica, montanos unos APs, montanos todo, y Exacto. muchas veces la gente se le parece que es colocar dos APs, conectarle el cable y ya está, Y y te no, olvidas. lleva algo Y más. además, mira, Y ahora, vosotros tiene detrás para poder asesorar. correcto, ahora que estás comentando esto, de gracia porque hace tan nada, hace unos meses, hemos estado dando formaciones, pero también hacemos formaciones presenciales a, bueno, a varias empresas del sector eléctrico. Entonces, claro, Claro, ellos tienen muchísima experiencia en esa parte, ahí seguro me dan mil vueltas, pero toda la parte de switching y APs, claro, hay cosas, lo que tú acabas de decir muy bien, pensaban que es, lo conecto y ya y ya está, está. y me voy, y no. Y cuando les explicas, ostras, las VLANs, el no sé qué, tal, les abres un mundo de posibilidades, empiezan a Claro, entender qué es la segmentación, por temas de seguridad, en fin, un montón sí, de ventajas, pero claro, hay que darles ese pequeño conocimiento de cómo se hace, cómo se configura. Y eso enseguida que ya empiecen a está. hacerlo, seguro que ya lo tendrán por la mano. Pero al venir de otro mundo, Claro, ellos tienen otra mentalidad de dónde lo instalo y una vez que lo alimente ya se ha acabado. Y no, hay muchas cosas detrás. claro. Evidentemente, cuanto más tiempo te tomes en esa configuración, luego la performance del equipo y del rendimiento del escenario va a ser mejor, más óptimo. Pero es bueno el que conozcan, ¿no?, las posibilidades. Un switch, al fin y al Claro. cabo, tú lo conectas y, como digo yo, la Y VLAN 1 está funciona. y funciona, qué maravilla. Va por VLAN 1 y ya está. Y todo está activo, y todos los puertos, en el Sí, momento sí, que sí. conectas, ¡pum!, el link enciende. Pero hay mucho detrás que Claro, puedes ir configurando, lo que decíamos, tema de seguridad, tema de claro. evitar bucles, muchas cosas que van a dotar de, bueno, de mayores funcionalidades a un equipo que al principio pues era un equipo que se ponía en funcionamiento y ya está. Y no, no es plug and play, Claro. hay detrás mucha más historia. Y sobre todo que en el tema de los APs, bueno, luego os vamos a enseñar los APs, en el tema de los APs también es muy importante distinguir el ámbito doméstico del empresarial, por lo Correcto, cual en el ámbito doméstico, aunque ayer hice un vídeo muy por encima de las sí, VLAN y expliqué que se puede segmentar por el tema del IoT, sí, pero bueno, hasta cierto punto en el tema doméstico se puede hacer o no en función de si tienen mucho o no IoT, pero en sí, el tema empresarial es casi obligatorio. por Entonces, supuesto. los APs, los puntos de acceso Wi-Fi domésticos, no tienen VLAN, no, Correcto. o no suelen No tener, suelen tener, no es lo no habitual. es lo habitual, No es lo exactamente. habitual. Y sin embargo, en tema empresarial sí. Ya no Sí, estamos hablando que sea un Wi-Fi 6, un Wi-Fi 5, no, no es cuestión de eso, es cuestión de poder crear 3 SSIDs o 2 o 5 SSIDs, cada SSID con su VLAN y correcto. poder separar la red para que cada cosa vaya por su sitio. Ir aplicando esas normas de seguridad, lo que tú acabas de decir muy bien, de visibilidad o no, según te interesa. A lo mejor con según qué red, que es de
recursos comunes sí te interesa tener esa visibilidad y conectividad, y con otras redes no te interesa que haya ningún tipo de conectividad. Todo eso lo vas a conseguir, claro, con puntos de acceso profesionales, no con un entorno que es pensado para el entorno doméstico, donde buscas sobre todo la conectividad. En el entorno profesional, sobre todo volvemos a lo del software, a lo del Nucleus Connect, el poder tener toda esa monitorización y gestión, las dos partes. Bueno, pues nada, vamos a echarle un ojo a los APs de manera muy rápida y ya Perfecto. no te molesto más, que veo Nada, que es un estáis aquí placer. muy ocupados, ¿vale? Y ahora ya por último vamos a ver de una manera muy rápida los APs, porque como hemos comentado antes, lo principal que tiene VLANs, que son de segmento profesional, Correcto. que es ya para dar servicio a muchas personas, para dar servicio a muchos clientes. Nada, explícanos un poquito por encima, me ha llamado la atención que tenéis un Wi-Fi 7, Sí, aquí que es tenemos este de un aquí, modelo que es ya un Wi-Fi 7, que lanzaremos en y, breve y y bueno, Wi-Fi 6, y bueno, explícanos. todos estos que tenemos son Wi-Fi 6 para la parte de indoor, ¿vale? De modelos 2x2 y el que tienes más grandote 4x4 y Claro. luego este para exteriores, el outdoor, ¿vale? Que Ah. es IP68. Vale. Y sí, el Wi-Fi 7 ya tenemos a un modelo, tardará un poquito en salir, Sí, porque pero, está muy recién, es pero muy reciente. ahora Sí, de sí. momento lo que más estamos lanzando es la parte de Wi-Fi 6 y bueno, todos son sin ningún tipo de licencia, ni coste añadido por tema de licencias ni nada, porque toda la parte Claro. de Nucleus Connect, como ya explicábamos antes, va basado en un software totalmente gratuito. Tú tienes Y ese software, todo va bajo Nucleus. Bueno, puede ir standalone, puedes pero va bajo bajo Nucleus el Connect. paraguas de Nucleus Connect, exactamente. Lo puedes configurar, lo que tú acabas de decir, en standalone, tienes tu punto de acceso con tu configuración y tienes Y ya acceso a está. él, pero lo suyo, claro, el darte esa versatilidad por el tema de número de unidades y lo que decíamos, monitorización, Sí, sí, sí. visibilidad, es bajo el paraguas de Nucleus Connect, que luego tú puedes ir separando, o sea, en el mismo software puedes tener diferentes sites, diferentes configuraciones, diferentes Claro. sitios, que al final tú tengas, si eres un instalador, tengo 50 clientes, cada uno de ellos con su nombre, y además dentro de cada cliente los diferentes sites asociados. Entonces, Claro. cada vez que entras a uno de ellos, pues verás, mira, tengo un DAP X2810, es uno de Wi-Fi 6, o el 2850, y vas viendo cuántos puntos de acceso, las configuraciones, que es la misma para todos ellos, y lo que decimos, con esa monitorización en tiempo real, de tráficos, Claro. ante cualquier caída, etcétera. Y luego en cuanto a conectividad, Sí, tienen puertos algunos gigabit, otros ya llevan puertos de 2,5 a través exactamente. de PoE, porque tenéis switches que también son PoE de 2,5. Correcto, sí, este 4x4 que decíamos tiene un puerto de 2,5, ya preparados para soportar más Claro, velocidades, y luego también estamos potenciando mucho la parte de switching de multigigabit. Aquí tengo claro. algunos, no sé si se ven, Sí, que algunos también tienen esos puertos de 2,5. Algunos son sin gestión, ¿vale? sí, sí. Y otros con gestión. Nosotros siempre recomendamos, lógicamente, la parte de gestión, porque decimos de sin Claro. gestión sería parte doméstica, con gestión todo lo que es la parte profesional, pues eso, cualquier tipo de configuración, de VLANs, de tráfico, etcétera, y tener esa velocidad extra que lo da Claro. ahora estos puntos de acceso con ese puerto de 2,5 gigabits por segundo. Pues oye, muchas gracias Alberto A vosotros, un por placer. atenderme, por explicarnos lo que hay. Y bueno, que sepáis que si algún día tenéis un problema con D-Link a la hora de una configuración, que se os atasca, que no sabéis cómo hacerlo, está a vuestra disposición. Bueno, y luego Encantado. también en el canal de YouTube que tenéis, Sí, tú eres el que correcto. imparte los webinars y Exactamente. bueno, si entréis al canal de YouTube de D-Link lo vais a ver también. Explica bastante bien, son un poquito largos porque es un webinar, evidentemente, es otro formato diferente que en Aseros, pero bueno, también podéis aprender mucho. Exacto, en el canal de Link Iberia, lo que tú has comentado, los webinars que hacemos es una parte un poquito más comercial, otra parte más técnica, y ahí puedes ver escenarios, configuraciones, hacemos un hands-on en vivo y vemos, entramos a la configuración, toqueteamos un poco los switches, los APs, y así le puedes poner cara y ojos si necesitas una configuración específica, porque luego los dejamos ahí colgados en YouTube para que la gente lo pueda visualizar siempre que necesite, y por supuesto, si tienen cualquier duda, estamos siempre abiertos para ayudar. Claro, es que realmente no es que sea algo grabado para YouTube, es un webinar para instaladores. Correcto. Que luego, una vez que lo hacen, lo suben a YouTube. Es diferente. Exactamente. Pero bueno, yo los he visto, el perfil técnico es alto, pero es entendible. Es decir, están hechos para que cualquier persona que no tenga un perfil muy alto lo pueda ver y entenderlo fácilmente. Y entender exactamente. Vale, pues nada, encantado. Igualmente. Y nada, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Adiós.